Bueno, comenzamos entonces con la presentación. Eh, Quien nos acompaña es ni más ni menos que Daniel Feierstein. Yo ya voy a hacer la presentación formal de Daniel, pero contarles que nos ha acompañado desde un principio en lo que son las actividades de la Fundación Universitaria Carlos Paz, allá por 2019, cuando todavía no estábamos en pandemia, y nosotros comenzábamos un ciclo de conferencias y conversatorios sobre derechos humanos. Daniel fue uno de los integrantes de aquel panel. Nos visitó en la ciudad de Carlos Paz y tuvimos la posibilidad de comenzar a entablar un vínculo que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Cuando le comentamos la iniciativa de llevar adelante una diplomatura en derechos humanos, fue el primero que nos dijo que nos acompañaba, que contásemos con él. Para nosotros nos halagan dos cosas. Primero, contar con lo que ya podríamos llamar su amistad. Y por otro lado, nos honra que un intelectual de la talla de Daniel Feierstein, uno de los sociólogos y cientistas sociales más reconocidos, no solo de Argentina, sino de América Latina, incluso a nivel internacional, nos esté acompañando, tanto en la diplomatura, formó parte de la presente edición, forma parte de la presente edición con uno de sus módulos, sino también en lo que es la presentación de su libro. Por lo tanto, creemos que es un lujo que renovamos habitualmente y nos aprestamos en lo que va a ser la presentación de pandemia a disfrutar nuevamente de su exposición. Créanme que ninguno de los elogios que uno pueda dispensarle a Feierstein es exagerado, y que uno no dispensa los elogios solamente de una manera gratuita, sino porque realmente cree que se los ha ganado a lo largo de mucho tiempo de investigación, de un trabajo riguroso, muy serio. Entonces, insisto, para nosotros es un gusto y es un placer poder presentar Pandemia para todos ustedes. Nos va a acompañar en la presentación Daniel Moreno. Daniel es alguien que está integrándose al staff de trabajo de la Fundación Universitaria Carlos Paz. Para mí también es un placer que Daniel nos acompañe. Cuando surgió la presentación de este libro de Feierstein, yo creí que la persona indicada, y lo conversamos con Juli, con quien trabajamos juntos en la diplomatura, creímos que Daniel Moreno era la persona indicada para la presentación. Él aceptó y va a estar con nosotros haciendo la presentación del libro de Daniel. Daniel Moreno es profesor por la Universidad Nacional de Córdoba en Historia, es adscripto a la Cátedra de Historia y la Cultura General por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y es docente de nivel medio. Y ahora sí, para no demorarme demasiado y para darle paso a quienes realmente importan en esta presentación, procedo a la presentación formal de Daniel Feierstein. Feierstein es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET, está radicado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio, es también profesor titular de la Cátedra de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas y director del Observatorio de Crímenes de Estado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue presidente de la International Association Genocidios Scholars, estoy pronunciando muy mal en inglés, Gaby Pantaleoni, por favor, discúlpame, ¿sí? Y fue consultor de Naciones Unidas en temas de derechos humanos, genocidio y discriminación, se desempeña como juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Yo sé que a Daniel le gusta mucho que no omitamos esto. Se desempeña entonces como juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, con participación en las sesiones sobre Sri Lanka, México, Myanmar y Colombia, y ha publicado numerosos artículos y ensayos en revistas argentinas y extranjeras. Entre sus libros se encuentran 5 estudios sobre genocidio, 6 estudios sobre genocidios, análisis de las relaciones sociales, otredad, exclusión, exterminio, Los 2 demonios recargados, La construcción del enano fascista, que son 2 libros escritos a la urgencia, al calor de la urgencia política en los últimos años, la construcción, perdón, del enano fascista y básicamente Nuevos estudios sobre genocidios, publicado en 2020. En Fondo de Cultura Económica
ha publicado El genocidio como práctica social entre el nazismo y la experiencia argentina, Memorias y representaciones sobre la elaboración del genocidio, Juicios sobre la elaboración del genocidio, e Introducción a los estudios sobre genocidio. Como podrán ver, estamos ante una autoridad en el campo. El libro que estamos presentando lleva por título Pandemia. Le cedo la palabra a Daniel Moreno y comenzamos la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Fundación Universitaria Carlos Paz, a Luis en particular por el espacio y por la oportunidad brindada, al doctor Feinstein por el gusto y el honor de poder compartir este espacio y poder hacer una pequeña introducción a su última obra. Lo que uno trata de hacer cuando presenta un libro es no avanzar sobre el contenido mismo para dejar al autor la posibilidad de hablar sobre él, hablar sobre cómo fue el proceso de escritura, cuáles son las principales premisas del mismo. Entonces esta presentación más que nada va a tener una serie de consideraciones en relación a qué nos aporta este libro, por lo menos a mi visión particular de qué aportó este libro en relación a un proceso histórico que todavía no ha acabado y en el cual todavía estamos insertos. Cuando uno piensa en los hechos liminares de la historia argentina y cómo uno los ha vivido, ¿sí? Obviamente por mi edad yo no he vivido tantos, pero sí recuerdo que durante la crisis del 2001, yo estaba en Río Cuarto, en la casa de mi abuela, y durante la semana donde los presidentes iban y venían, yo tenía el papel de mirar la tele y avisarle a mi familia que ya no había tal presidente y que había asumido tal otro, desde el más pleno desconocimiento de una persona de 7 años. Cuando yo me acuerdo, la primera imagen que tengo de la pandemia es el caso cero en el mapa argentino, que era este hombre que no recuerdo si había llegado de Europa o de Estados Unidos, y viendo Crónica, hablaban de un hombre que se encontraba completamente bien y que pedía almorzar sushi en la clínica en la cual estaba internado o aislado. Si algo nosotros podemos entender de la pandemia, algo que nos ayuda a entender el libro del doctor Feinstein, es que esto es una crónica plenamente argentina, podemos decir. Que los procesos que ha despertado, que ha profundizado, que ha dado lugar la pandemia y la crisis político-social que la misma ha producido, tienen que entenderse en el contexto de la idiosincrasia nacional, de los procesos políticos y sociales que nos atraviesan como sociedad nacional argentina. En ese sentido, los libros de ciencias sociales generalmente pecan, ¿sí? O por un lado de un extremo individualismo, explicando todo desde una psicologización o desde una mirada individual, o por el otro lado, en el movimiento de péndulo, lo explican desde categorías como pueden ser categorías holísticas. El trabajo del doctor se, digamos, utiliza en su estructuración, me parece, tres aspectos que son un aspecto social, un aspecto de la subjetivación, un aspecto de una deambulación ético-moral, en la cual nosotros podemos abarcar desde un derrotero, que no sé si llamarlo histórico, porque digamos, uno siempre está en esta de cuándo empieza la historia y cuándo se está hablando de política o de periodismo. Pero son tantos los hechos y son tan variados y son tantas las idas y vueltas que ha tenido el proceso de adaptación de la pandemia, que era necesario un capítulo que incluso no terminado este proceso nos pudiera ordenar los hechos y darles algún sentido narrativo. Por eso esta novela de la pandemia argentina me parece que si algo la caracteriza es un proceso de conflicto, y tal como lo dice el doctor, es un proceso de conflicto en relación a las representaciones que hemos construido de esta pandemia y cómo las mismas se han incorporado a nuestro quehacer diario, a nuestras posiciones políticas, a nuestras posiciones morales y éticas. De ahí podemos ir hilvanando una multicausalidad y una multidisciplinariedad que no solamente nos daría a entender esta pandemia como un hecho biológico, sino como un hecho absolutamente social. Una pandemia no es solamente la sumatoria de enfermedades individuales, sino también el conjunto de relaciones o de problemáticas que van surgiendo a partir de esa pandemia.
Y también nos da herramientas para entender no solamente esto que se encuentra en el otro, ¿sí? Como las causas de que la pandemia se siga profundizando o que no haya terminado, o cuyos resultados para su control no hayan sido los óptimos, sino también una herramienta para el autoanálisis de nuestras propias prácticas y la responsabilidad social que conlleva la vida dentro de este contexto. Me parece también muy importante poder analizar este libro como una herramienta para comprender y entender y empezar a crear nuevos sentidos que reunifiquen un lazo social que, debido a nuestra conflictiva y profundamente triste historia nacional, se han roto a partir de nuestra, digamos, o que han ido variando y rompiéndose en nuestra historia reciente, y que han sido víctimas de un proceso genocida y la reconfiguración de nuestra sociedad durante un consenso neoliberal durante los 90, y cuyos sentidos comunes aún hasta el día de hoy nos atraviesan. También nos da lugar para entender estas visiones que nosotros podemos observar como paranoides o visiones conspiranoicas, y entenderlas dentro de una lógica o una posibilidad, y ver también cómo esas lógicas se insertan en un plano político. La pandemia, a pesar de haber comenzado, como bien se explica en los primeros capítulos del libro, bajo una idea del consenso general de nos cuidamos entre todos, y todos recordaremos la tirada de las portadas de todos los diarios nacionales en esa tapa azul que decía al virus lo detenemos entre todos, si no me equivoco, hasta la atomización y las luchas casi irracionales entre distintas posturas, dentro de las cuales hay un arco muy amplio, entre aquellos que se cuidan, los que no se cuidan, los pro vacunas, los antivacunas, y las distintas deambiguaciones de esos conflictos. En esta diatriba entre el cuidado de la salud y el cuidado de la economía, ¿sí? Como si fuesen dos aspectos excluyentes uno del otro. Y después, obviamente, poder entender cómo ese proceso se inserta no solamente dentro de nuestra sociedad, sino también en un clima de época en donde lo que nosotros acostumbrábamos llamar una vida normal no era tan normal, sino que era la aceptación de determinadas condiciones de la reproducción del capital y de nuestras relaciones no solamente con los otros, sino con nosotros mismos y el tiempo social. Si algo me queda grabado, yo tengo una suerte de fijación con las nociones de tiempo y de las temporalidades dentro de las sociedades actuales, y uno de los puntos centrales es, que señala el doctor, es nuestra imposibilidad como sociedad occidental de poder tener paciencia, ¿sí? De poder esperar a que los resultados que nosotros esperamos de nuestros sacrificios, por más grandes o por más mínimos que sean, se vean o que se den a luz. Entonces, ahí hay un problema central y que tiene que ver con nuestra relación con el goce, podríamos decir, o con la realización de nuestras aspiraciones. ¿En qué punto, sí, esa pérdida de la paciencia también involucra una pérdida del cuidado interpersonal y del cuidado personal? Entonces, sí, querer avanzar mucho más sobre esta pequeña presentación, este libro nos permite hacer un raconto de aquellas cosas que ya acontecieron en aras de poder visibilizar las posibilidades de mejorar lo que está por venir, para pensar un mundo post-pandémico y para poder pensar también una sociedad que se tiene que reconstituir, y que, para mí, en el sentido de una opinión plenamente personal, tendría que ponerse a revisar las bases de aquello que denominamos la vida en común o la vida normal. Esa normalidad, ¿sí? O esa nueva normalidad que tenemos que construir, debería ser bajo la premisa de una mejor redistribución de las posibilidades de subsistencia y también de una nueva visión a través de este tiempo que hemos construido, para así poder revitalizar aquel lazo que fue destruido y que ha demostrado sus problemáticas en las luchas en las cuales nos hemos internado desde marzo del 2020 hasta el día de la fecha, y que hasta el día de hoy, incluso cuando ya se puede ver un atisbo de solución mediante los procesos de vacunación y una recuperación económica que parece que empieza a caminar,
aún así demuestra que la pandemia es un hecho social y como tanto es conflictivo, y que esos conflictos se van a resolver o beneficiando a las mayorías o volviendo a esa normalidad que había hecho del mundo un mundo desigual, y que la pandemia solamente visibilizó y profundizó. Fuera de esas opiniones personales o de esta pequeña introducción, no querría avanzar mucho más. Le dejo la palabra al doctor Feinstein para que pueda profundizar mucho mejor que yo sobre esta obra que me parece vital para poder entender esta novela argentina que es La pandemia. Cerrando con una frase que me recordé de una serie alemana que se llama Heimat, cuya contratapa dice: ¿cómo vas a saber quién eres si no entiendes de dónde vienes? ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender la pandemia si no sabemos que somos argentinos? Y ser argentino es una contradicción, pero también es un mapa de posibilidades que nos da para poder comprender este proceso histórico. Solamente eso. Bueno, Gracias, Dani. Adelante, doctor muchas Feinstein. gracias Luis por la invitación, por la presentación, gracias Daniel por la presentación y la introducción. A ver, yo lo que pensaba a partir de lo que hablaba con Luis era contarles 2, 3 cosas. Primero, ¿por qué escribí este libro? Digamos, eso no está en el libro, pero está bueno por ahí abrir ese debate, y después tirarles 3, 4 puntas, algunas cuestiones que me parecía importante abrir en el libro, por ahí para, si nos queda algún tiempo, poder aprovechar para el intercambio, que es siempre lo más rico, ¿no? El ida y vuelta. En relación al por qué, además necesitaba explicarlo porque no es mi campo, ¿sí? En el sentido de decir, como decía Luis en la presentación, o sea, mis 30 años de laburo tienen que ver con el trabajo sobre procesos genocidas, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, un estudio comparado de esos procesos y de los modos de construir memoria de esos procesos. Una pandemia no es un genocidio, entonces, ¿por qué me meto con eso? Y la verdad que lo que pasó fue que al comienzo de la pandemia, muy temprano, antes de la cuarentena incluso, les diría febrero 2020, primeros días de marzo 2020, yo empezaba a ver en el surgimiento de esta pandemia a nivel internacional, empezaba a ver un problema que sí tenía un paralelismo con los procesos que yo había estudiado en las prácticas genocidas y que veía que no se estaba tomando en cuenta. Así que es que lo que uno, entre muchas cosas que uno puede descubrir de los procesos genocidas, un elemento que a mí siempre me había llamado mucho la atención era cómo somos capaces de negar lo más evidente ante una catástrofe, digamos, ¿no? Una cuestión que llama mucho la atención es, por ejemplo, el altísimo nivel de negación de las comunidades judías durante el nazismo, el altísimo nivel de negación en la Argentina durante los 70 en el transcurso del genocidio. Esto es, que nosotros tratamos de no enterarnos de las catástrofes, y es un fenómeno psíquico bastante común, que tiene su sentido, que es protectivo de nuestra estructura, pero que en situaciones catastróficas puede ser terriblemente dañino. Y el segundo procedimiento, que también es bastante común, tiene que ver con formas de proyección. Esto es tratar de poner toda esa angustia, toda esa frustración que nos genera la catástrofe, ponérsela en la cabeza a alguien y inventar alguna teoría por la cual estos tienen la culpa y entonces puedo expresar todo mi odio contra esa gente. Entonces lo que yo empezaba a ver, y me acuerdo que escribí un artículo en página 12 también en esos días, primeros días de marzo, era cuidado con estas dos situaciones, ¿no? Entonces tenemos que abordar esta catástrofe tomando en cuenta que va a haber un fuerte proceso de negación y que va a haber un fuerte proceso de proyección, y que desde el aparato gubernamental y sobre todo desde el campo popular tenemos que abordar estas cuestiones. Era como una advertencia desde otro campo y sin mayor intención de meterme más con ese tema, pero lo que pasó fue exactamente lo contrario. Esto es que no se veía, que no se tuvo una respuesta sociológica ante la pandemia, que tendió a primar el modelo médico hegemónico, podríamos decir, en muchos lugares del mundo, en nuestro país también, y entonces todo el tema era
poner más camas y poner más respiradores, en vez de pensar cómo se iba a propagar la enfermedad en términos sociales y cómo abordar esas formas de propagación. Y entonces, bueno, como que estas intervenciones, que en muchos casos yo decía, con muchos grupos que nos juntamos, porque dentro de esta catástrofe algo que tuvo de bueno, dentro de todo el desastre, es que nos juntamos profesionales de muy distintas disciplinas, que no nos conocíamos y que veníamos cada uno de trabajar otra cosa, ninguno venía de trabajar pandemias, pero gente que venía de la física, de la química, de la inmunología, de la matemática, de las ciencias sociales, de la historia, tratando de aportar desde nuestros lugares herramientas para enfrentar esa catástrofe. Ese proceso fue tremendamente enriquecedor, pero lo que decíamos muchos de nosotros era, la verdad que algunas cosas que estamos diciendo son de sentido común, no es que tenemos un gran conocimiento maravilloso de no sé qué, es simplemente que no se están percibiendo cuestiones que son de sentido común. Les digo algunas, que eran parte de mis asesorías poco escuchadas cuando empezaron a convocarme en ámbitos de gobierno. No podés pedirle un sacrificio a la población si vos no respetás ese mismo sacrificio. Ahora habrán visto el escándalo que surgió con los ingresos Olivo, pero yo lo planteaba sin conocer los ingresos Olivo, con cosas mínimas como el uso del barbijo, ¿sí? En términos de decir, bueno, no se puede pedir el uso del barbijo si en las conferencias públicas el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier autoridad política no utiliza el barbijo. Y esto, digo, no es un gran conocimiento sociológico. Cualquiera que es padre lo sabe. O sea, digo, es parte del sentido común. Uno no educa con lo que dice, educa con lo que hace. No le puede pedir a nadie que haga algo que uno no hace. Bueno, como estas cuestiones, mil, podría decir, cosas que eran del sentido común más básico y que no lograban ser incorporadas más allá de este conocimiento específico que yo podía aportar, que era mi granito de arena, de cuidado con lo que ocurre con las representaciones de catástrofes. Bueno, justamente como sentía que las intervenciones que hacía no las estaba haciendo nadie más, que resultaba importante, bueno, así fue como fue surgiendo el libro, en el sentido que iba haciendo más y más y más intervenciones, hasta que en algún momento fue la propia editorial, que Fondo de Cultura es como mi casa, básicamente, y que siempre he editado más de la mitad de mis libros, que dijo, bueno, ¿por qué no transformamos esto en algo de mayor entidad? Y construimos no distintos aportes, artículos que yo iba aportando, sino construimos tampoco una sumatoria de eso, una compilación, sino un libro que dé cuenta de esta problemática. Y me pareció importante porque lo que iba viendo ya hacia mediados, fines de 2020, es que la pandemia se iba a transformar para los próximos 30 años en lo que fue el genocidio que vivimos en los 70 para los 30, 40 años previos. ¿Qué quiero decir? Y ahí tenía otro punto de engarce con lo que yo venía haciendo. Hay algo muy interesante que plantea Walter Benjamin, que dice que las épocas se caracterizan por un evento que suele ser una catástrofe, que configura todo lo político a su alrededor y que es imposible pensar nuestra realidad sin pensarla a través de esa lente. ¿Sí? Y en el caso argentino yo siempre lo había leído, Benjamin lo pensaba en relación al nazismo con respecto a la historia europea, y en el caso argentino yo siempre lo había pensado en relación al genocidio con respecto a lo que siguió. Es imposible pensar las idas y vueltas del alfonsinismo, el menemismo, las políticas de privatización, los piqueteros, el 2001, e incluso el kirchnerismo. Yo diría que toda esa secuencia política es imposible de pensar sin el genocidio como lente. El genocidio ilumina lo que nos pasó políticamente en esos 30, 40 años posteriores, para bien y para mal. El genocidio destruyó una serie de lazos sociales, la resistencia a ese proceso de terror construyó movimientos políticos centrados en eso, las madres de Plaza de Mayo fueron el faro moral de todo ese periodo, la resistencia a la impunidad de los genocidas abroqueló a todo un conjunto de organizaciones del campo popular. Recordemos que
el encuentro Memoria, Verdad, Justicia fue eso, a los 20 años, la reunión de sindicatos, de movimientos sociales, piqueteros, movimientos culturales, bibliotecas, centros culturales, que divididos en otra situación, estaban articulados en la lucha contra la impunidad, y desde ahí surgieron otro montón de cosas, no solo la lucha contra la impunidad. La percepción que comencé a tener es, hemos vivido una nueva catástrofe, que tiene la intensidad que tuvo el genocidio, a nivel de la magnitud de víctimas, es una magnitud inclusive claramente superior, además de que todavía no ha terminado. Y entonces eso que nos ha alterado la vida a ese nivel va a ser la lente desde la cual leer lo que nos viene. Y entonces el libro es una primera herramienta para poder trabajar esa lente, y para poder entender que la pandemia implicó, además de todas las muertes y el dolor que ha dejado, implicó una profunda derrota del campo popular. Esto es, no haber podido cuidar la vida de nuestra población es una derrota del gobierno, pero una derrota del campo popular, que no pudo lograr que el gobierno lo hiciera, y una derrota muy específica, porque no ha sido que nos tocó la pandemia con un gobierno de la derecha neoliberal, no ha sido que nos tocó la pandemia con un gobierno negacionista, como fue el caso de Brasil, como fue el caso de Estados Unidos, y entonces tenemos que preguntarnos qué pasó. Digamos, porque ¿cómo? Con un gobierno más o menos cercano al campo popular, porque después podemos entrar en la discusión, qué tan cercano era, cuántos sectores están en el frente de todos, qué expresa o qué no expresa cada uno de esos sectores, pero lo que nadie podría decir es que es la representación del capital concentrado y la derecha neoliberal. Eso no es el gobierno. ¿Qué es? Por ahí está más en discusión. Pero la pregunta es, bueno, no siendo esa representación, sin embargo, se terminó haciendo la política del que se mueran los que se tengan que morir, de la cual nos escandalizábamos en abril o mayo de 2020, cuando el presidente Fernández contaba, y seguramente debe haber sido así, porque no tendría por qué inventarlo, que en una conversación con Macri, él le había planteado que había que terminar con las medidas de restricción, dejarse de joder, y que murieran los que tenían que morir, para que pudiera arrancar la economía, algo así, frente a un discurso presidencial que había sido tan interesante, de aquellos primeros días de la vida de la población está por sobre la ganancia y por sobre la economía, o aquella provocación que le costó el primer cacerolazo, de quizás llegó el momento de que ganen un poquito menos, ¿sí? Cuando se dirigió al presidente Techint. Entonces, bueno, el libro lo que busca es tratar de entender qué pasó entre ese inicio tan auspicioso, pero además auspicioso no solo por un gobierno que prometía cuidar a su población, sino porque esa promesa de cuidar a su población y las medidas de restricción habían generado que el presidente tuviera el 82% de aprobación. Y el 82% de aprobación es una cifra que yo no recuerdo de ningún presidente de la historia argentina en ningún momento, ¿no? Con lo cual estamos diciendo, bueno, la única cifra, y por eso hago el paralelo, la única cifra para que pueda hacerse un paralelo, es que en el 2012, cuando se midieron las medidas que habían tomado los gobiernos kirchneristas, hubo una sola medida que claramente superó el apoyo que había tenido el kirchnerismo nunca, que era el juicio a los genocidas, que tuvo el 85, el 86% de aprobación en 2012, con lo cual mostraba que lo aprobaba muchísima gente que nunca había votado al kirchnerismo y nunca iba a votar al kirchnerismo, y sin embargo que apoyaba la política de justicia. Algo, por eso digo, es lo único parangonable que está arriba del 80%, y esa era la cifra de aprobación del presidente Alberto Fernández, fines de marzo, comienzo de abril 2020, fines de marzo, con las medidas tempranas de restricción, que además nos olvidamos que fueron muy efectivas y que habían logrado erradicar el COVID prácticamente en todo el territorio nacional. Quedaban dos focos pequeños, uno en Chaco y otro en Río Negro, que si quieren podemos charlar de esos casos puntuales, pero son muy específicos, y después el gran problema que era la ciudad de Buenos Aires, que sabíamos que iba a ser el gran problema, la gran urbe del país, y
que había que ver cómo uno restringía esa situación para que no irradiara a todo el país. Bueno, el libro lo que trata de hacer es analizar esa situación a partir de 3 ejes, en términos de plantear algo que mencionaba Daniel, que en definitiva todo comportamiento social se explica a través de las representaciones que tenemos de la realidad. Y que lo que hubo durante 2020 fue una disputa por las representaciones. Esto quiere decir, por cómo nos contamos lo que está pasando. Y que la derrota política es producto de una derrota previa en esa disputa. Esa disputa por cómo nos contamos qué es la pandemia fue una disputa donde terminó primando, por lo menos al momento que escribía el libro, pero que creo que sigue siendo exactamente igual hasta hoy. El libro lo terminé de escribir alrededor de febrero de este año, y yo diría que hasta el mes de agosto que está empezando no ha cambiado demasiado, ojalá sí lo logramos cambiar. Que en esa disputa por las representaciones sufrimos una profunda derrota, en el sentido que la imagen que quedó es, primero, que las medidas de restricción no sirvieron para nada; segundo, que fue una cuarentena eterna, ¿sí? Y que finalmente lo que generó fue muerte y destrucción económica al mismo tiempo. Digo, toda una serie de afirmaciones que, además de no estar basadas en ninguna información empírica concreta, entonces son falsas las 3, no tuvimos una cuarentena eterna, no fue inefectiva, y no era inevitable lo que ocurrió. Eso constituye una derrota política porque el resultado de esa percepción es, bueno, entonces teníamos que aceptar que murieran los que tenían que morir. Y cuando vemos un análisis comparado de lo ocurrido en la pandemia, vemos que esto no es así. No es cierto que en todas las sociedades murieron todos los que tenían que morir. Así como tampoco es cierto que tuvimos una cuarentena eterna. Las medidas serias de restricción duraron un mes. Y lo que hubo después fue un cómo sí que fue muy problemático. Y que tuvo que ver con la dificultad del Estado argentino para hacer cumplir la ley a los sectores más acomodados. Entonces, lo que hemos visto es, en los meses de abril, mayo de 2020, a las fuerzas de seguridad maltratando, golpeando, en algún que otro caso asesinando personas en los sectores, en los barrios populares, donde era menos importante controlar el cumplimiento de las restricciones, porque piensen que en marzo de 2020, incluso en abril de 2020, no había virus en los sectores populares. Porque el virus llegó por Ezeiza de los viajeros internacionales. Pero lo que sí había era gente que venía y no hacía la cuarentena. Esto es, llegaba de viaje y salía a comprar cosas, a encontrarse con sus amigos y a desparramar el virus. Bueno, esto nos interpela en relación a cómo funciona la aplicación de la ley en nuestro país. Y el alto nivel inequitativo de esa aplicación de la ley. Cómo las fuerzas de seguridad están acostumbradas a golpear sectores populares, pero no se animan a librar una multa ante la realización de una fiesta clandestina, o a impedir que una persona salga de un hotel si tiene que estar 10 días en un hotel con todas las comodidades adentro de un hotel. Entonces, en esa disputa por las representaciones, en el libro lo trabajo a través de 3 ejes fundamentales, ¿sí? Porque creo que las representaciones se saldan en 3 instancias distintas que después se articulan, ¿sí? Una primera que tiene que ver con lo epistemológico, tiene que ver con la información, qué somos capaces de ver, qué no somos capaces de ver, cómo entendemos técnicamente la lucha sanitaria en la pandemia, las acciones que se tienen que desarrollar, cuáles son efectivas, cuáles no, cómo aprendemos, cómo no aprendemos. Bueno, está ese primer nivel que es bien vinculado a la información, y por eso lo llamo más epistemológico, y no solo a la información que existe, sino a la que somos capaces de ver, que eso es muy interesante también. Un segundo nivel, que siempre se lo ignora o se lo desprecia o no se le da importancia, y que yo lo traté de destacar permanentemente en este año y medio de pandemia, y que tiene mucho desarrollo en el libro, que es el nivel emocional, que tiene que ver con que nosotros no somos transparentes cuando pensamos. Y que entonces en ese primer nivel epistemológico estamos determinados por nuestras emociones.
y que tenemos que entender qué emociones tienden a primar para poder trabajar con esas emociones. Creo que hubo muchos problemas en ese sentido, muchos errores y muchos problemas. El gobierno mal asesorado permanentemente trató de que no se generara pánico, ¿sí? Pensando que lo peor que podía pasar era que se generara pánico. Esto podía valer si estábamos lidiando con Cromañón o con un atentado terrorista, ¿sí? Pero ante una catástrofe de larga duración, como en el caso de una pandemia, esto es totalmente contraproducente. Pero eso no es que se inventó en la pandemia, lo sabíamos, pero nunca consultaron a gente que trabajara con catástrofes, ¿sí? ¿En qué sentido? Que en una catástrofe el pánico no es un problema, porque el pánico no dura. El problema es la naturalización y la negación. Ante una catástrofe lo que pasa es que hacemos como si no existiera, pero en ese sentido, si los gobiernos nos mandan mensajes tranquilizadores, lo único que hacen es ayudarnos a seguir negando. Entonces, nos mandan mensajes tranquilizadores para que no entre el pánico, pero el pánico no es un problema, nunca hubo pánico en la Argentina. Es más, ni siquiera hubo un concepto muy gracioso por cómo lo nombraron, porque medio en broma, uno de estos investigadores, un químico, que es Roberto Echenique, estos investigadores que nos encontramos ahí por marzo 2020 trabajando distintas perspectivas, él decía que la inmunidad de rebaño no se iba a construir nunca, pero que Europa había logrado otra inmunidad, mucho más frágil, pero que le había funcionado, y él la llamaba medio en broma, y yo lo transformé en concepto, porque me pareció brillante lo que él decía, que era la inmunidad de cagazo. Decía, que es, la gente, el contagio se cortó porque la gente se cagó y se quedó en la casa. Empezó a ver los hospitales repletos, empezó a ver la gente muriéndose en la calle, y entonces después de no dar bola a la reglamentación, agarró, entendió, se cagó y se quedó en casa. Y como se cagó y se quedó en casa, el contagio se cortó, porque nosotros llevamos el contagio. Ahora, lo que yo le aportaba a Echenique cuando él decía eso, porque él decía, bueno, ya nos va a pasar, y yo decía, no, no, porque ese cagazo no es automático. Requiere que avancemos por sobre la negación y que veamos lo que está pasando. Bueno, la inmunidad de cagazo en la Argentina jamás existió. La gente nunca se asustó. Y por lo tanto, como nunca se asustó, nunca se quedó. Salvo ese primer momento donde no teníamos circulación del virus y que fue muy útil que la mayoría de la gente se quedara en casa. Ahora, cuando digo la gente no se quedó, no quiere decir que nadie se quedó. Y esto es lo más injusto de todo, con esto que decíamos de la cuarentena eterna. Porque hay mucha gente, y yo puedo decir, soy un caso, pero supongo que muchos de los que están acá también, que sí respetó 7, 8 meses las medidas de restricción. Pero el problema es que para la circulación de un virus eso no alcanza, porque si vos tenés un 10 o un 15% que no lo respeta, el virus circula igual. Y esto fue lo que ocurrió, que una minoría intensa, sin capacidad estatal de ponerle límite, destruyó el esfuerzo colectivo. Y esto tiene que ser asumido como una lección de la pandemia, ¿sí? Esto es, por eso digo que es una derrota política, ¿sí? No porque hubieran ganado una elección con la quema de barbijos o el desacuerdo con la medida de restricción. Al contrario, lo que nos muestran todos los estudios de opinión es que nunca hubo menos del 60% de población argentina acompañando las medidas de cuidado. Esto es, hubo momentos donde era el 90% y hubo momentos donde bajó, pero bajó al 60%. Esto es, siempre la mayoría de la población argentina estuvo de acuerdo con el cuidado. El problema es que las medidas que se fueron tomando respondían más a ese 10 o 15% de minoría intensa que tenía los medios de comunicación para amplificar sus voces, y tenía esto que fue muy nocivo para nosotros, que fue la imposibilidad de movilizarse. Entonces, todos los que pensábamos determinadas cosas no podíamos movilizarnos porque estábamos en pandemia. Mientras que los 5 gatos que estaban en contra de la medida de restricción podían salir a la calle. Eran 5 gatos, pero eran los únicos 5 que salían. Y esto daba una sensación de una mayoría en contra de las medidas de restricción que nunca existió en Argentina. Entonces decía, pensar qué emociones nos atraviesan, qué rol tuvo el miedo, qué rol tenía el pánico, qué rol tuvo el cuidado, qué rol tuvo
la negación, qué rol tuvo la proyección, es una herramienta central para entender cómo se dio la disputa por las representaciones. Y después hay un tercer nivel, que yo lo planteo como un nivel ético-moral, que tiene que ver con modelos de comunidad. Y que entonces acá lo que primó era una derrota previa. O sea, el neoliberalismo había conquistado la subjetividad colectiva antes de la pandemia. No es que ocurrió en la pandemia. El problema es que la pandemia nos puso un espejo terrible y no pudimos revertir esa derrota previa que sí se vincula mucho al genocidio y a todo lo que ocurrió después. Que es, por eso digo, es una dimensión ético-moral porque tiene que ver con qué valores son más importantes para nosotros. Esto es como sociedad, ¿cuáles son nuestros valores principales? Y en ese sentido, ese valor de la vida como valor fundamental, bueno, había sido puesto en cuestión y sobre todo de la necesidad de cooperación, de la preocupación por el que sufre más. Y entonces aparecieron cosas que son difíciles de creer si uno no entiende todo lo que ocurrió previamente. Esto de, bueno, los viejos se mueren, igual se iban a morir, finalmente no son tantos, ¿qué estamos diciendo? Se murió 3 años antes, se murió 3 años antes. Esta idea de la banalización del sufrimiento y de la muerte del semejante y la justificación de esa muerte, ¿no? Hasta que tuvimos 30.000 o 40.000 muertos, el argumento permanente, y recuerdo que cuando empecé a circular por los medios, era el planteo permanente, era que teníamos pocos muertos, que no valía la pena las medidas de restricción con tan pocos muertos. Hay dos problemas centrales ahí. Uno es epistemológico, que es no entender matemática de la escuela primaria, que tenemos un problema serio. Tenemos hasta funcionarios que no entendieron lo que es crecimiento exponencial. ¿Sí? Entonces decir, bueno, pero si tenemos 100, sí, pero 100 exponencial implica que en 2 meses vas a tener 30.000, digamos. No, eso es imposible si tenemos 100. Digamos, hay un problema, por eso, más epistemológico, ¿entender? Quizás tendríamos que reforzar el conocimiento matemático en nuestros ámbitos educativos, poder entender lo que es crecimiento exponencial. Pero después hay un problema ético. ¿Sí? La falta de gravedad de la muerte del otro sí pone en cuestión mi confort, o como suele decir esta ideología dominante hoy, mis libertades, ¿sí? Que es una reformulación del concepto de libertad, que tiene que ver básicamente con los años 90, donde surge con el inicio del siglo XXI, ¿sí? Que es más internacional, que no es solo argentino, y que ha tenido que ver con este quiebre de la noción de la especie humana como una especie articulada en la cooperación, digamos, ¿no? Y en la idea, por el contrario, de que cada uno puede arreglarse solo, y que quizás el que mejor lo expresó en el último tiempo en nuestro país fue el macrismo, con esta idea del emprendedurismo como el modelo del ser humano, ¿sí? Ese que solito se las arregla, pone un emprendimiento y sale y le va bien sin que nadie lo haya acompañado ni lo haya ayudado. Cada uno se las arregla como puede. Y en cada uno se las arregla como puede está esta cuestión de decir, bueno, si soy joven y a los jóvenes les impacta poco esta pandemia, ¿por qué tengo que contener mis acciones para que no se mueran algunos viejos? O cuestiones que fueron tremendas, que aparecían, porque además cruzaron políticamente a muchos sectores, ¿sí? Digo, cuando salió la población mayor de 70 años de la ciudad de Buenos Aires a decir, además fíjense, contra el gobierno de Larreta, con lo cual ni siquiera, a decir que los estaban persiguiendo y que eran como los judíos bajo el nazismo, y salieron con estrellas amarillas, y digo, personas de más de 70, de distintos sectores políticos, además, con una iniciativa que, más allá de provenir del gobierno de Larreta, lo que estaba buscando era tratar de limitar la circulación de la población con mayor riesgo y de ofrecerles asistencia para la realización de los trámites y tareas necesarias en ese sentido. Bueno, fue un escándalo, la medida tuvieron que darla de baja en 3 días, porque se estaban afectando en este sentido esas libertades individuales pensadas desconectadas de la construcción colectiva.
desconectadas de un proceso que estaba apareciendo y que era muy interesante y que quedó como fracturado, olvidado en ese primer momento, que era la reorganización de las asambleas barriales, la aparición de montones de movimientos de jóvenes, justamente para acompañar y ayudar a la población de mayor riesgo. Digo, pasaron cosas muy ricas, muy interesantes en nuestra sociedad, pero quedaron absolutamente sumergidas y tendió a primar en esa disputa por las representaciones esta perspectiva que articulaba los tres niveles que planteaba, ¿no? Un pésimo registro de la realidad a nivel de la información, una primacía de formas de negación y naturalización, y un modelo ético basado en la idea de que cada uno se las arregla como puede, y que no me pueden limitar mi libertad para beneficiar a otro al que ni conozco, digamos. Ahora, esto es lo que digo, esto constituye una profunda derrota política. ¿Por qué? Porque no se aplica solamente a la pandemia. Y por eso decía que la pandemia, como decía Benjamin, es la lente con la que leer la política que viene y la realidad que viene. Porque si yo acepté eso en una situación de catástrofe, mucho más lo voy a aceptar en una situación cotidiana. Si ni siquiera en una catástrofe puedo aceptar, resignar nada de mi confort para salvar la vida de quienes conviven conmigo en la comunidad, bueno, entonces si no tengo catástrofe, menos estoy dispuesto a resignar nada. Entonces eso constituye una profunda derrota política, que no pasa por cómo le vaya o no le vaya a las distintas fuerzas políticas en estas elecciones, ¿sí? Es una derrota que no es partidaria, sino es una derrota política profunda, ¿sí? Yo realmente creo que, dado el rol vergonzoso que tuvo el macrismo en toda esta pandemia, no creo que sea una derrota electoral del gobierno lo que va a ocurrir. Me parece que no, creo que lo que va a haber es un aumento del no voto y del voto en blanco, posiblemente de mucha gente muy decepcionada de la respuesta política, y después quizás una reproducción más o menos de la situación partidaria que vivimos en las últimas elecciones, con lo cual no creo que la derrota esté en ese plano, ¿sí? En que las fuerzas de la derecha neoliberal van a tener mucha fuerza electoral, por lo menos ahora en 2021. Pero creo que es una derrota más profunda, que lo que se terminó consolidando es el ideario de la derecha neoliberal, más allá de quién lo encarne, ¿sí? Lo que se terminó haciendo muy fuerte es que el Estado no tiene la capacidad de cuidar la vida de su población si eso implica tocar algún interés, ¿sí? Y que de pronto lo intentó discursivamente a fines de marzo de 2020, el gobierno, y rápidamente lo abandonó, ¿sí? Al punto que la pandemia la estamos empezando a pagar otra vez lo mismo. En sentido de empresas que han tenido grandes ganancias y el salario que sigue siendo destruido, ¿sí? Al mismo nivel que la destrucción de todos los años del macrismo. ¿Sí? Entonces lo que digo, bueno, esto es lo que me parece que nos tiene que interpelar, en términos de pensar, bueno, no es solamente que la derrota política son más de 100.000 muertos, sino que la derrota política es cómo nos contamos lo que pasó. Y bueno, el libro es un intento de dar esa disputa, es decir, paremos la pelota, que esto lo podemos contar de otra manera. No podemos cambiar lo que pasó, pero por lo menos podemos no aceptar las representaciones dominantes y poder entender desde otro lugar qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló, por qué tuvimos los muertos que tuvimos, dónde están las distintas responsabilidades de esos muertos, qué es lo que se podía haber hecho distinto. Y bueno, requiere dureza. De pronto uno ve que quien gobernaba era quien gobernaba y que podía haber hecho otra cosa, sí, pero que justamente uno de los problemas fue que no tuvo una fuerza que contrabalanceara la presión de la derecha, ¿sí? El gobierno tuvo una postura cada vez más tibia y cada vez más cerrada, pero no tuvo ninguna fuerza que lo obligara a ir en otra dirección. La única fuerza que lo presionaba era la fuerza que lo obligaba a ir cada vez en una dirección de menos restricciones, de menos acompañamiento, de menos cuidado, de menos distribución de la riqueza,
¿sí? Y sin ser contrabalanceado nunca, ¿sí? Sin que nadie se parara desde el lugar contrario a ejercer una contrapresión, pese a que podría haber tenido, y hoy seguiría teniendo, el apoyo de grandes sectores de población. Pero eso nunca se articuló. Y al no haberse articulado, dejó al gobierno a merced de esa ofensiva permanente de los medios de comunicación concentrados, que le fue corriendo la cancha cada vez, y entonces, bueno, hay dos responsabilidades, el que presiona, o tres diría. El que presiona, pero esa la sabemos, y no nos suma mucho decirlos, todos sabemos los intereses de los medios de comunicación concentrados, de la derecha neoliberal, no tiene mucho sentido quejarse de eso. Después tenemos la responsabilidad del gobierno, que se dejó presionar, que podría haberse plantado de otra manera, pero después tenemos la responsabilidad propia, la del campo popular, que no se constituyó para ejercer esa contrapresión, ¿sí? Que no presionó al gobierno, que no protestó ante el gobierno, que no se plantó ante el gobierno, exigiéndole otra política. Entonces teníamos esto, ¿no? Bueno, lo vimos en cada momento. Por plantear el último hecho, y con esto termino, pero tenemos montones de ejemplos, no haber podido sostener la suspensión de la presencialidad escolar en todo el país por 2 o 3 semanas más, porque estábamos en pleno momento de la campaña de vacunación, con lo cual cada día se medía en centenares de muertos. No haberlo podido sostener 2 o 3 semanas más, que a nivel educativo era nada, ¿sí? Lo que le iba a cambiar a los pibes, 3 semanas de clase, que además la podían recuperar en diciembre, qué sé yo. Eso, digo, habría que hacer, son cálculos complejos, pero diría, en los cálculos de cómo se fueron dando las muertes en 2021, estamos diciendo que esa sola medida puede haber costado 15.000, 20.000, 25.000 muertes. ¿Por qué? Y por eso digo que mucho de lo que planteábamos era sentido común. Porque era evidente que uno de los lugares de mayor contagio era la escuela, por algo muy sencillo, no porque los niños sean malvados, ni los maestros sean malvados, ni nadie esté contra la educación, sino porque este virus se contagia cuando hay mucha gente en un lugar cerrado, mal ventilado, por un tiempo largo, un tiempo que se extiende, cuanto más se extiende, peor. La institución que produce eso más masivamente en todo el país es la escuela. Digamos. Es una cosa casi de sentido común, no es que hacen falta grandes demostraciones. ¿Por qué? Porque tenemos muchos otros ámbitos, pero son más puntuales, son por menos tiempo, son más regulados, tienen otra posibilidad. Mientras que hay millones de niños, ¿sí?, que están todos juntos, además, en muchos casos en edades donde no podés pedirle que esté todo el día con el barbijo, ¿sí?, porque ni siquiera entiende qué es eso, por qué lo tiene que hacer, y por lo tanto era la situación lógica de contagio masivo. Uno dice, bueno, pero los niños no tienen cuadros graves. Sí, los niños no tienen cuadros graves, pero viven con padres, con abuelos, con tíos, que además en circunstancias de presencialidad escolar son los que lo tienen que cuidar, entonces van, se contagian y contagian. ¿Ya? Ahora, por supuesto no se puede detener permanentemente la presencialidad escolar, eso también es cierto, pero estábamos hablando de un momento, de un avance enorme de la campaña de vacunación, ¿sí? Era el momento en el que habían llegado todas las dosis de vacuna, en que se sabía que se iba a poder inmunizar a toda la población de riesgo en el curso de 3 o 4 semanas, y se necesitaban esas 3 o 4 semanas. En ese momento, por un lado, en un primer momento se planteaba, las escuelas no contagian sin ningún dato empírico real, y después, cuando se asumió eso, vino la rebelión de una serie de jurisdicciones, cuando llegó tardíamente el decreto presidencial de, bueno, aunque sea suspendamos por 2 o 3 semanas la presencialidad escolar, no suspendemos nada, y que sigan las clases. Y esto, por eso digo, ha costado una cantidad de miles de vidas, en el sentido de que justamente un elemento favorable de la gestión de la pandemia ha sido la campaña de vacunación. Y eso muestra que la vacunación es efectiva, y que por lo tanto haberlo logrado en un contexto de menor circulación del virus hubiese implicado que esa baja que estamos viendo hoy la hubiésemos tenido antes, ¿sí?, y por lo tanto hubiésemos evitado muchísimos contagios y sobre todo muchísimas muertes, ¿no? Entonces digo, bueno, ese es uno entre muchísimos ejemplos del costo que ha tenido esa derrota, que tuvo que ver con la dificultad para plantarse. Por eso digo, con sus 3 responsabilidades distintas, ¿no? El que opera para destruir toda medida de cuidado,
el que no es capaz de plantarse para defender una medida de cuidado, y un campo popular que tampoco se plantó para presionar al gobierno de otro lugar. Entonces digo, bueno, esto es un poco algunas de las cuestiones, el libro obviamente no se los voy a contar, porque sí, lo pueden conseguir y leer, pero bueno, analiza en profundidad muchas de estas cuestiones. El primer capítulo, como decía Daniel, es esta especie de larga novela de cómo repensar todo lo que pasó, y que algo adelanté hoy, pero después el segundo y tercer capítulo se meten muy en profundidad con los mecanismos de negación y naturalización, y los mecanismos de proyección, paranoia, y visiones conspirativas. En el tercer capítulo, que es el que trabajo más la paranoia, pude aprovechar a un autor con el que le contaba antes de empezar la presentación a Luis, que lo conocí a través de Luis, pero que nos hemos hecho ahora bastante amigos, la verdad, un psicólogo italiano, junguiano, realmente brillante, que se los recomiendo, se llama Luigi Soja, y que bueno, que ha trabajado mucho estos temas, sobre todo en un libro que se llama Paranoia, la locura que hace la historia. Y después el cuarto capítulo que trabaja, bueno, un poco por qué en la Argentina fue derrotado el principio precautorio, ¿no? Un principio fundamental de la vida humana que tiene que ver con, por eso decía que es casi sentido común, con si nosotros tenemos una situación cuya gravedad desconocemos, la única acción humana sensata es suponer el peor escenario e impedir que eso ocurra. La conducción de salud en la Argentina hizo exactamente lo contrario, y es otro de los motivos de que nos haya ido como nos fue. Fue suponer ingenuamente que el peor escenario no se iba a dar, que seguro que vamos a tener suerte, y actuar suponiendo que vamos a tener suerte. Y bueno, no es una acción muy inteligente. No tuvimos suerte, y no fue como no fue. Digo, se suponía que iba a haber un tratamiento exitoso para la enfermedad en agosto-septiembre de 2020, que eso no ocurrió, al día de hoy seguimos sin tenerlo. Se pensó que nos iban a mandar todas las vacunas por las que habíamos hecho contrato. Era imaginable que eso no iba a ocurrir. Por eso digo, el principio precautorio es suponer el peor escenario y tratar de que no ocurra. Siempre se actuó pensando que iba a pasar todo lo mejor que podía pasar. ¿Sí? Casi lo mismo ahora, ¿no? Bueno, estamos rezando que Delta no entre. Bueno, justo en Córdoba es donde primero están viviendo esta situación, que es muy preocupante. Lo que estamos viendo es que las cifras de todo el país siguen a la baja, menos Córdoba. Entonces, que el repunte ha comenzado en Córdoba. Hace 2 o 3 días, hay que ver si se sostiene ese repunte. Ojalá que no. ¿Sí? Pero ojalá que no quiere decir que podemos actuar solamente rezando que no. Digamos, ¿no? Creo que hay que entender que, bueno, es una posibilidad que Delta efectivamente tenga un nivel de contagio muy distinto a las variantes que hemos visto, y que por lo tanto quizás sea necesario pensar en algunas medidas para poder contener eso, más allá de poder seguir acelerando la vacunación, pero que ese es un proceso que va muy bien, ¿no? Pero bueno, me parece que estos son los elementos que quería poner sobre la mesa, y bueno, el libro es un poco la oportunidad para hacerlo y para abrir estos debates que, insisto, me parece que van mucho más allá de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia es casi una excusa necesaria, pero una excusa para pensar el efecto que va a tener todo esto en las relaciones sociales, tanto en el mundo como en nuestro país, ¿no? Con respecto a todo lo que nos toque enfrentar de aquí en más. Bueno, hasta ahí un poco algunas cosas que quería compartir, pero podemos abrir si tienen ganas. Tenemos un ratito al intercambio. Bien, bueno, agradecerte realmente. Tenés un panel de lujo escuchándote. Estamos muy agradecidos por la gente que nos acompaña. Voy a omitir el hecho de nombrarlos, pero te aseguro que tenés un panel de lujo escuchándote. Y yo voy a ser muy breve para dar paso a que después puedan hacer intervenciones, habiliten sus micrófonos directamente y tomen la palabra. Va a ser un gusto escucharlos. Te escuchaba respecto de lo que venías desarrollando en torno a las representaciones. Vos tenés un artículo acerca de lo que fueron los campos de concentración en torno a la disolución de lazos sociales,
y allí planteas la cuestión del campo de concentración, el acontecimiento campo de concentración como un dispositivo. Luego acuñaste una categoría o trabajás con una categoría que es realización simbólica de genocidio, y me parece que a lo mejor se puede articular una cosa con la otra para poder hablar de lo que en el presente sería un etos de un individualismo acérrimo. ¿Leo bien? ¿Cómo lo ves? Sí, por eso decía que esa derrota era previa a la pandemia, tal cual. Lo que yo analizo es cómo en distintos procesos genocidas, como el caso argentino, el aparato concentracionario jugó un rol fundamental para destruir lazos sociales a través del terror, y cómo la realización simbólica implica las formas por las cuales esa destrucción se consolida en formas de narrarnos lo que pasó, o sea, el pasado y el presente. Ahora, no es el único motivo, o sea, por un lado vivimos eso, por otro lado vivimos, a partir de la caída del muro, del fin de la Guerra Fría, toda una consolidación de una hegemonía neoliberal que en algunos casos se montaba en destrucciones genocidas y en otros casos no. Tenía su propia lógica. Ahora, los dos procesos se dieron cita para cambiar nuestra subjetividad, sobre todo en Occidente. Y esto es interesante porque se vio mucho en la pandemia. Que por distintos motivos, no porque no sean sociedades capitalistas, porque la mayoría, prácticamente todas lo son, pero por distintos motivos que tienen que ver con cómo se dio ese proceso de subjetivación, todavía en gran parte de los países orientales sí existe una subjetividad que asume la vida colectiva y que por lo tanto entiende la importancia de renunciar a determinado confort en función del bien colectivo. ¿Sí? Y esto es lo que facilitó la lucha de la pandemia, más allá de las decisiones estatales, en lugares como China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia. Me parece que hay que tomarlo en cuenta y ponerlo sobre la mesa. En el libro trato de dedicarle un espacio, porque es un elemento. Ahora, lo que vemos es que de pronto hay algunas otras sociedades que también lo pudieron hacer, y no es casual cuáles, y se cuenta poco. O sea, se cuenta poco. Por ejemplo, conocemos mucho que a China y a Vietnam le fue fenómeno, ¿sí? Pero conocemos menos que a Venezuela o a Cuba le fue bien. Y yo diría, no es menor enterarse que, bueno, que sociedades latinoamericanas, en donde seguía siendo importante, más allá de los infinitos problemas que puedan tener, seguía siendo importante esta capacidad de actuar en función del bien colectivo. Bueno, ante una catástrofe como una pandemia, pueden reaccionar con otra solidez. A Cuba se le complicó el último tiempo, el último mes, diría, o sea, después de haber tenido un desempeño muy bueno ante la pandemia, bueno, además tiene una historia de su sistema de salud, se le ha complicado en el último mes, y no es casual en relación a toda la conflictividad política, ¿no? O sea, esa conflictividad política le ha generado también la imposibilidad de contener la situación pandémica. Pero me parece importante tomarlo en cuenta por esto, que las sociedades reaccionan con lo que tenían. Argentina tenía elementos problemáticos en esta subjetivación, que son los que más primaron, y tenía elementos muy ricos que no pudieron ser aprovechados, ¿sí? Que tiene que ver con toda la red de organizaciones y movimientos sociales que podrían haber jugado absolutamente otro rol, que estaban dispuestos a jugar otro rol en la pandemia, y que no tuvieron ninguna escucha estatal, ni ningún interés para poder darles poder y poder colaborar en la lucha contra la pandemia. Esto hubiese podido ser otra historia. Sigue siendo un desafío, porque por ejemplo el problema que tenemos hoy es cómo llegar con la vacunación a aquellos lugares donde el Estado en general no llega. Y eso es un desafío fundamental para involucrar a las organizaciones sociales. Nosotros tenemos una ventaja con respecto a otros países occidentales, que es que por suerte el movimiento antivacunas en nuestro país es totalmente marginal. Con lo cual no es que vamos a tener un 30 o un 40% de personas que no se quieren vacunar, como puede tener Estados Unidos o el Reino Unido, sino que lo que podemos llegar a tener es un 20 o un 30% de personas que no se pueden vacunar, no que no se quieren vacunar. Esto es que no saben cómo hacer, que no se van a inscribir de modo digital, que no están pendientes de eso, pero que si el Estado va y los vacuna, se vacuna.
bueno, es un gran desafío. Ahora que tenemos muchas vacunas, es un enorme desafío articular con las organizaciones sociales para poder tener una ventaja que Argentina podría tener, que es tener el 90% o el 95% de la población vacunada, que es algo a lo que nosotros podemos aspirar, y de pronto Estados Unidos no puede aspirar. Me parece que, bueno, para ver el vaso medio lleno también, en el sentido de decir, bueno, tenemos características propias que pueden ser interesantes, hay que ser capaz de identificarlas y de poder trabajar con eso, digamos, ¿no? Pero bueno, yendo a tu pregunta, sí, me parece que efectivamente se vinculan los dos procesos, que estas transformaciones en la subjetivación no solamente tienen que ver con el genocidio, pero sin duda tienen que ver con el genocidio. Con el genocidio y con otras cosas, pero con el genocidio sin duda, ¿no? O sea, con el quiebre de lazos sociales que se generó a partir del genocidio. Bien. Me gustaría a mí tomar la palabra para hacer una pregunta. Tomo ese privilegio. Usted lo plantea en el libro Los dos demonios recargados. Tenemos una reconstitución de un discurso negacionista, ¿sí?, en torno a los procesos genocidas de la década de los 70. Y esa negación me parece que tendría una suerte de peso en un discurso público en donde la negación es posible, y la pandemia ha demostrado que es aún más posible. Ahora bien, usted bien decía que el gobierno, frente a las presiones mediáticas, frente a las presiones de estos grupos minoritarios, pero con una gran presencia dentro de los medios, fue cediendo constantemente, y las medidas de cuidado fueron paulatinamente desapareciendo hasta, lo señala usted en el libro, que el presidente dice, bueno, la cuarentena como tal ya no existe, ¿sí? Esa negación que tenemos socialmente de las figuras de autoridad, en tanto las figuras de autoridad no deberían intervenir en la consolidación y en el ejercicio de las libertades individuales, ha demostrado que las medidas de cuidado iban a recaer sobre los individuos. Y como estamos viendo, ¿sí?, si nosotros delegamos en algunos sujetos eso, puede pasar que vengan de Perú y después se vayan a comer un asado y tenemos un brote de variante Delta en Córdoba, que es el caso que estamos viviendo. ¿Cuál sería la estrategia y de qué manera podríamos crear una representación de la necesidad de una figura de autoridad que se encarne en el Estado mediante políticas de cuidado, y de qué manera poder hacer entender la necesidad de esas nuevas figuras de autoridad que tendrían que dejar atrás las figuras, por ejemplo, de un Estado genocida, de un Estado totalitario, ¿sí?, y que en esta idiosincrasia neoliberal podemos decir, del emprendedurismo, ¿sí?, serían aquellas que no dejan ser al individuo. ¿Cómo las reconstituimos? Porque ese sería un paso fundamental para poder reconstruir el lazo social. Tu pregunta es fundamental, Daniel, fundamental, porque es el cambio central que trato de describir en el libro y que va, insisto, mucho más allá de la pandemia, que es lo siguiente. Nosotros, y cuando digo nosotros diría el campo progresista, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo los que tenemos canas y algunos años, fuimos formateados en la lógica de los años 60-70, donde el principal enemigo era el Estado autoritario y la lucha era la lucha para impedirle a ese Estado autoritario el ejercicio de ese autoritarismo. Creo que el principal problema que tenemos es que no entendemos que el tiempo pasa y que la realidad cambia. Y que por lo tanto hoy no es cierto que ese sea el principal problema en gran parte del mundo. Habrá algún lugar donde lo es, pero no es el eje. Incluso ahí donde el Estado es profundamente represivo, Colombia, opera tercerizando y privatizando la violencia. O sea que ni siquiera es tanto el Estado, más allá de que el Estado aparece, sino las fuerzas que se articulan con el Estado y que no aparecen como Estado. Ahora, y por eso es donde ahí conecto con algunas de las cosas que trata de plantear Luigi Soja, entre otros, es decir, entender que las modalidades de subjetivación han cambiado, que el modo de ejercicio del poder de los sectores dominantes ha cambiado, y que hoy el principal riesgo no es un Estado fuerte,
sino la desaparición de toda posibilidad de normativa, de toda posibilidad de regulación. Entonces, no nos animamos a ejercer la autoridad ni siquiera como padres. ¿Sí? Y esto es un desastre en lo que genera subjetivamente en nuestros hijos. En el sentido de decir, esa idea de un padre más que padre es un amigo, es un delirio subjetivo. No, un padre no es un amigo, es un padre. Y uno cuando construye su realidad necesita a alguien que le diga lo que se puede y lo que no se puede, incluso para rebelarse. Incluso para rebelarse, para decir, no, esto me dicen que no se puede, pero yo lo voy a hacer igual. Bueno, está bien, pero no se puede, o sea, esto es la norma. Yo creo que hemos perdido esa noción básica de la subjetivación humana, que la tenés en todas las religiones, en las distintas cosmovisiones, en toda la cultura de izquierda también. Digo, en todos lados, menos en ese relativismo cultural posmoderno, que también es de izquierda, no solo de derecha, que es muy heredero de la peor tradición de la Escuela de Frankfurt. Perfecto, perfecto. Y que creo que nos ha confundido en ese sentido. Y no nos permite ver el verdadero enemigo. Entonces, parece que es un acto de terrible autoritarismo mandar a una persona a un hotel y que se lo pague. Una persona que viajó al exterior, que pareciera que puede pagarle a la aerolínea todo lo que le pide, pero no, es un acto terrible de violación de su libertad que pague 4 días de hotel. Y entonces, para que este señor peruano no se sienta violentado en su libertad y no pague 4 días de hotel, vos exponés a no sé cuántos millones son los cordobeses a que tengan la profusión, la propagación de la variante Delta, los centenares de miles de contagios que eso va a generar. Espero que las pocas miles o centenares de muertes que genera, si es que la vacunación cubre contra Delta, que esperemos que sí, digamos, y que parece ser que sí, pero todavía lo tenemos que confirmar. Ahora, todo eso, por no decirle a una serie de señores, miren, usted tiene que ir a un hotel. Esto no es voluntario, esta idea de que las normativas... ¿Por qué? Porque es lo que decíamos con las restricciones, no es cierto que la mayoría no lo cumpla, pero te alcanza con que un 10 o un 15% no lo cumpla para que la medida deje de tener efecto, y entonces a todo el que se lo pediste lo hizo innecesariamente, porque igual con que uno no lo cumplió... Entonces la única forma de sostener eso, pero para cualquier cosa, no solo para una pandemia, es que es el Estado el garante, en tanto representación de todos, de que eso se cumple, y se cumple absolutamente. ¿Sí? Ahora, eso implica asumir el ejercicio de la autoridad. Parece que no podemos hacerlo, por eso digo, ni como padres, ni como docentes. Yo me enloquezco en la universidad porque pasa también eso, parece que todo es lo mismo, y entonces parece que es un acto de gran democracia que un estudiante que está entrando a una carrera diseñe el plan de estudio de la carrera. Magistral. Está bien, si queremos creernos democráticos, es muy, muy encantador y parece muy progresista, pero en realidad es un delirio. Digamos, si yo voy a entrar a estudiar una carrera es porque no sé cómo tiene que ser el plan de esa carrera. Magistral. Entonces, el plan de esa carrera lo puede diseñar el que tiene la trayectoria de conocimiento para diseñar, y no es un acto de autoritarismo. Digamos, ¿no? Esto es lo que es simplemente la existencia de que no es cierto que en todo todos tenemos derecho a todo y todos somos iguales y todos podemos ser. Bueno, acá hay una enorme confusión, y que no es solamente una confusión de la derecha neoliberal. Por eso tiene el peso que tiene, porque lo real es que esos partidos libertarios, negacionistas en la Argentina, hoy, hasta hoy, esperemos que eso no cambie, pero no representan más del 5% de la población. Con lo cual, no es cierto que hoy políticamente, partidariamente han ganado la representación colectiva, como sí lo han ganado en otros lugares. Digo, en España representan muchísimo más, en Hungría representan muchísimo más, en los Estados Unidos representan mucho más. En Argentina no tanto hoy, ¿sí? Porque no es cierto que el macrismo sea eso. El macrismo tiene algunos de esos sectores, pero son marginales dentro del macrismo, y ahora los están enjaulando bastante, digamos, tiene otros problemas, pero no ese, digamos. Eso puede ser Milei, puede ser Esper, puede ser Bullrich, si uno quiere, que es la presidenta del PRO, pero ahí quedó bastante marginada por otras fracciones. Ahora, lo que tenemos, que es más grave, que decía al principio, es otra cosa, que es que ese pensamiento empieza a permear en muy distintos sectores, aunque no sean los que lo expresan directamente. Y empieza a permear en muchos de nuestros sectores también, que sienten que el Estado no puede hacer eso, ¿sí?
que el Estado no tiene el derecho de imponer determinadas medidas de cuidado sanitario, así como de determinar formas de redistribución de la riqueza. Entonces, me parece que ahí hay algo que tenemos que pensar con mucho cuidado, porque creo que en este sentido, que atrasamos 40 años, y que estamos pensando la confrontación política Tal cual. como si estuviéramos parados en 1975 o en 1982. ¿Sí? Y la verdad que estamos en 2021, y eso cambió. Y el riesgo hoy no es el riesgo que veíamos en ese momento, sino son otros riesgos, que son los que estamos viviendo. Y hoy el Estado, al revés, es la última barrera al ejercicio despiadado del capital transnacional y de sus lógicas de dominación. Y lo que está buscando ese capital transnacional es destruir el funcionamiento estatal, donde sea, no solamente en la Argentina. Pero entonces eso nos tiene que hacer repensar qué está pasando, bueno, quiénes son los aliados, quiénes son los enemigos, cuál es la batalla principal. Bueno, esto es algo que yo venía pensando desde antes de la pandemia. La pandemia nos puso un espejo tremendo, porque yo decía, no lo podemos hacer en cosas más cotidianas, más básicas. Bueno, resultó que ni siquiera podíamos usar al Estado en una situación sanitaria de catástrofe. Digamos, ¿no? O sea, ¿dónde es esto? No se puede, yo ya sigo sin entender por qué no se instrumenta ese control de viajeros, porque esto no es solamente Delta. Con el nivel de propagación que tiene esta enfermedad, pueden estar surgiendo nuevas variantes todo el tiempo, en cualquier lugar, y la única forma de que no entren es contenerlas antes de que se descubran. Y para eso es esta medida, que es la que tuvo éxito además en unos 30 o 40 países, no es que es una gran genialidad, ya se implementó y es el motivo de que Nueva Zelanda o Australia estén como están, o Vietnam, o China, o Corea del Sur, que es, no entra nadie sin hacer una cuarentena en un hotel. No es tan complicado, ni es una violación tan terrible del derecho de nadie, pero no lo podemos hacer, se sigue sin implementar, y entonces la lógica sigue siendo que vos entrás, o después hay problemas técnicos, que es esto, bueno, al que da positivo lo mando al hotel. Entonces digo, está clarísimo que vos podés incubar la enfermedad, dar negativo y dar positivo 3 o 4 días después. Por eso la propuesta era que nadie entrara sin pasar 4 días por un hotel. Después de esos 4 días, ya el riesgo de que sea positivo después de ese PCR de 4 días ya es muy pequeño. Pero en el momento que entra, no. Por eso no alcanza con el PCR a la entrada. Bueno, eso digo, se mezclan cuestiones que para mí la de fondo es política, después cuestiones técnicas que fueron muy problemáticas, sobre todo en el Ministerio de Salud de Nación, y que siguen sin entender. De pronto lo entienden algunos ministerios provinciales, paradójicamente el de Córdoba lo entiende mucho más, lo que pasa es que había el problema de la conducción política, ¿no? Pero en Córdoba ha habido una gestión de salud realmente buena, interesante, que tuvo un montón de logros, pero claro, hay una conducción política que impide hacer lo que habría que hacer. Yo me siento tentado, muy tentado a seguir participando en relación a lo que estás diciendo, pero no sé, veo rostros y leo nombres de algunas personas que seguramente tendrían o podrían tener intervenciones también muy, muy ricas, así que cedo la palabra. Ahí veo que pidió Ana María, me parece. Sí, Ana María. Adelante entonces. Adelante, Ana. Anita. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Daniel, hermoso, y a los dos por toda la presentación y por la gran cantidad de líneas de análisis que nos están aportando. A mí me interesaba preguntarle en relación a algo que nombraba como que a los jóvenes, dentro de lo que se dice, del decir que hubo, a los jóvenes no les importa, no les impacta, y a mí me ha impactado el lugar que se le ha dado a los jóvenes, y en relación a esto último que traía, respecto de que no nos animamos a ejercer nuestro rol como adultos, como autoridad, y cómo esto, de alguna manera, ha impactado a los jóvenes, porque tampoco hemos podido como adultos, como Estado, o como realidad, digamos, de todos, poderlos efectivamente cuidar. Pero además lo que me resultó llamativo fue responsabilizarlos. Directamente eran los responsables de
la distribución del virus. Esto me parece que denota mucho en relación a esto de la renuncia a ejercer nuestra función de adultos en relación no solamente del estado de cuidar, sino de todos los adultos que componemos, de cuidar a los jóvenes. Esto, me interesaba escucharte un poco más sobre eso. Está muy bueno lo que planteas, Ana María, en este sentido. Hay como una dualidad contradictoria que es muy llamativa en el discurso entre los jóvenes, ¿no? Por un lado, la dificultad para ejercer la autoridad. Y por otro lado, la responsabilización, ¿sí? Esto es, no me animo a ponerte límites, pero después tenés la culpa de lo que pasa. Digamos, ¿no? Y esto, digo, y en los dos casos problemático, porque primero, nadie puede tener la culpa de lo que hace si no está prohibido. Digamos. Eso por un lado, entonces, si nadie lo prohibió, ¿cómo lo voy a responsabilizar de hacer algo que no está prohibido? Y por otro lado, todo ese proceso de proyección que hubo a fines del año pasado, de mostrar en cadena nacional la fiesta clandestina o la reunión en la playa, pero no las reuniones de fin de año que no fueron hechas ni solo ni fundamentalmente por jóvenes. La verdad, cuando uno ve la curva de contagios, hubo algunos momentos cruciales en la Argentina. Esos momentos cruciales, ninguno de ellos tuvo que ver con los jóvenes fundamentalmente, sino que involucran al conjunto de la población. Te digo dos momentos fundamentales. Primero, fin de año. ¿Sí? Las reuniones de fin de año implicaron un salto gigante de la curva de contagio. Las fiestas que mostraban en enero fueron después de fin de año. Con lo cual, el problema no eran las fiestas en la playa, sino las reuniones en las casas de fin de año. ¿Por qué? Porque además tiene mucho más que ver con la lógica del contagio. Yo sé que era feo ver a los chicos juntos en la playa, pero la verdad que en la playa estaban al aire libre, no estaba bueno, pero no era la peor situación, ¿sí? Y a su vez eran 18, 20, 30 playas, mientras que estás hablando de millones de hogares donde se juntaron 8, 10, 7, 12 personas, que impactó en el contagio muchísimo más. Esas personas que se juntaron no eran todos jóvenes. El segundo momento fundamental del contagio tuvo que ver con la circulación en carnaval, cuando se habilitó el turismo, en un momento en donde estaba por surgir la segunda ola, donde veníamos bajando muy bien el control de casos y se habilitó el turismo otra vez. Los que hicieron turismo no fueron fundamentalmente jóvenes, ¿sí? Eso esparció el contagio por todo el país. Ahora, sin embargo, a los que se ponían en la televisión eran los jóvenes. Entonces me parece que ahí hay una... Y además se ponía a los que se reunían en la playa, pero no se ponía que los que están llevando a cabo la campaña de vacunación son todos jóvenes. Los que administran las vacunas son todos jóvenes. Entonces sí, coincido con vos en esto, hay una responsabilización que opera como proyección para sacarme el problema de encima y encontrar a quién tiene la culpa. Y bueno, los jóvenes podrían ser quienes tienen la culpa. Parece que más que eso hay que preguntarse por los dos problemas, ¿sí? O sea, preguntarse por cómo opera esta proyección, pero además preguntarse previamente por una estructura que atraviesa a lo que es hoy la generación de los padres, e incluso diría poco a poco también la de los abuelos, porque ya va cruzando dos generaciones, pues es algo que aparece con fuerza ahí, justamente en ese momento del post-genocidio, que tiene que ver con generaciones que se sienten inhabilitadas para el ejercicio de la norma. Y esto es desastroso a nivel del funcionamiento social y a nivel de la subjetividad. Nosotros no podemos funcionar sin que existan normas. Toda la discusión del campo revolucionario era ¿qué normas? Pero no la existencia de normas. En todo caso, lo que podemos decir es, esta norma es injusta, reemplacémoslo con esta norma que es más justa, pero no que cada uno hace lo que se le canta. Si cada uno hace lo que se le canta, es el fin de la existencia humana. Lo que uno puede es cuestionar una norma y reemplazarla por otra más igualitaria, más justa, con una mayor capacidad de redistribución. Digamos, podemos discutir todo lo que se ha discutido a lo largo de la historia de la humanidad, que es, esta norma no me convence por este y este motivo y quiero que la podamos reemplazar por esta otra. Pero no esto que ha ocurrido ahora, que no tiene antecedente en la historia humana, y que por eso es altamente preocupante, de creer que no se te aplica ninguna norma. Silvia Bleichmar, que es otra que utilicé mucho en el libro, que es una gran psicoanalista argentina, yo creo que una de las más brillantes, falleció hace poco.
Silvia Bleichmann describía justamente la psicopatía como la tendencia a creer que uno está por encima de toda norma. Ahora, justamente es el trastorno patológico más grave, ¿sí? Y el más difícil de abordar. Ahora, ella en ese momento lo describía como un trastorno patológico. Lo que vemos, y es lo preocupante, y lo llega a ver Bleichmann al final de su vida, es cuando esto se transforma en una forma de subjetivación. Esto puede ser atroz. Una cosa es que haya 10 psicópatas, y otra cosa es que todos nos subjetivemos como psicópatas. Y que creamos que estamos más allá de la ley. Porque esto es lo que se vio mucho en la pandemia. La ley no es para mí. Esta era la lógica. La ley no está hecha para que yo la cumpla. Entonces yo estoy autorizado a violarla. ¿Por quién? Por mí. Ahora, claro, cuando esto irradia, además desde la autoridad política, es infinitamente más grave. Y por eso es tan grave este escándalo que apareció. Dejemos de lado la misoginia, dejemos de lado todo el desastre de lo de Iglesia, de Waldo Wolf, de si son mujeres, si no son mujeres, si es escándalo sexual o no. Todo eso es lo que esconde el problema real y es la miseria de algunos de los políticos de oposición. Pero saquemos todo eso del medio. Y lo grave es si efectivamente es cierto o no que la ley no está hecha para algunos. O sea, que si todos nos privamos, hay alguien que puede tener el derecho de no privarse. Bueno, esto impide el lazo social. Si yo te digo que te prives, y por eso digo que uno lo sabe como padre, yo te digo que te prives, bueno, lo primero que hago es privarme yo. Y mostrarte claramente que me privo, o sea, sobreactuarlo incluso. Que era lo que permanentemente le asesorábamos. No puede ser que no salgan las autoridades con un barbijo en los medios de comunicación. Y es más, retando al periodista de por qué no tiene el barbijo puesto, diciendo no te voy a dar nota si no te pones el barbijo. Porque eso hace que todos los que están viendo ese programa digan, va en serio, hay que ponerse el barbijo. Mientras que el otro genera lo contrario. Todos ustedes pónganse el barbijo, pero yo no. Todos ustedes quédense en sus casas, pero yo hago lo que quiero. Bueno, esto es imposible, no funciona así. No funciona así, una sociedad no puede funcionar nunca. Entonces, esta es la lógica de la psicopatía, pero transformada en modalidad de subjetivación. Impresionante. La ley no está hecha para mí. Digamos, ¿no? Me parece que esto, si no podemos derrotar políticamente esto, estamos en un problema grave. Y esto atraviesa el campo popular también, y sobre todo a cierto progresismo cool, podríamos decir, ¿no? Paradójicamente bancado por las organizaciones del Departamento de Estado norteamericano. Pero bueno, es otro tema que si tienen algún día hacemos una charla sobre eso, digamos, pero digo, no es casual, y entonces este progresismo cool termina jugando un rol que no es ingenuo en desmontar esta posibilidad de entender que la única forma que funciona el lazo social es si hay norma, y si la norma está hecha para todos. Y la cumple el más humilde y el más poderoso. Acabas de comprometerte públicamente con esa charla. Te acabamos de tomar la palabra, te lo aseguro. Por privado nos ponemos de acuerdo y te aseguro que formará parte de un nuevo encuentro. Bueno, la que está trabajando eso, que por ahí la pueden invitar, es Estela Caloni. Estela Caloni está bárbaro. Muy interesante sobre los financiamientos de algunos proyectos culturales y periodísticos, digamos. Vamos a requerir entonces de tu gestión ahí para llevarla adelante. Recupero el chat de Diego Fonti cuando dice, ¿es el padre o cita? Dice, ¿es el padre o lo peor? Como diría Lacan, ¿no? Y me parece que bueno, tal cual, da en el centro de la cuestión. Lo menciona también a Levinas, Lacan, digo, hay muchos que lo veían con mucha claridad, lo que pasa es que cambió muchísimo, ese es el problema, porque ellos lo veían en este contexto, en el momento en que esa forma de subjetivación era un trastorno patológico. Entonces lo que decían, y eso Lacan lo tiene muy claro, dice, bueno, de ahí difícil volver, o sea, cuando realmente está en esa situación, bueno, porque no se construyó la norma, entonces nos sirve muchísimo para entenderlo, pero es mucho más grave que cuando lo veían ellos. Yo te estoy diciendo, porque cuando lo veían ellos, estaban trabajando con una estructura de personalidad, pero que no era la dominante. Era una estructura que se pensaba como patológica. El quiebre que hemos visto en el inicio del siglo XXI es cuando eso, que era una modalidad patológica, se transforma en la forma de subjetivación contemporánea. Sí, en modo de ser. Exacto. Y entonces efectivamente Sola plantea que es una...
Soya plantea que Claro. es una marca, digamos, de exitismo también. Él dice que hay psicopatologías que son exitosas y hay otras psicopatologías que son medicalizables o institucionables. Y él, en este libro que hablamos, dice, bueno, si ustedes analizan, la mayor parte de los empresarios exitosos son psicópatas, ¿sí? Y nosotros vemos, por ejemplo, no sé, en Elon Musk o en Jeff Bezos, gente que a la norma, a la legalidad, se la pasa por donde todos sabemos, y en realidad, ensalzada por los medios, es una figura de rebeldía positiva. Cuando esa figura de rebeldía positiva, a las mayorías que no están en las condiciones materiales de esta gente, les afectaría negativamente. Así es. Es que la gran diferencia, Daniel, y eso es interesantísimo, es que por supuesto que estas personas existían en el momento en que escribía Lacan, pero la diferencia es que tenían que ocultar de alguna manera su accionar. Eran exitosas, pero tenían que ocultar ese accionar porque todavía era condenado públicamente. Esto es, quizás el caso más emblemático es Chabran, podría decir, y claro, y todo lo que aparece cuando Chabran sale a la luz, pero era esto, eran personalidades psicopáticas, que por supuesto que estaban convencidas que la ley no era para ellos, que la violaban en todo momento, pero que no podían vanagloriarse de esa violación. El menemismo en nuestro país empieza a instalar esa vanagloria por primera vez. Mirá, expongo todo el dinero que tengo hecho con corrupción, digamos. Bueno, era algo raro, hasta ese momento era impensable, no porque no hubiera habido corrupción antes, no porque no hubiera habido quien hubiese hecho ese dinero, pero lo ocultaba, digamos. Ese momento es cuando lo empieza a mostrar. Y después del menemismo, y por eso el menemismo es un quiebre importante en nuestro país, ya en el siglo XXI aparece esto que vos decís, que es, ahora es deseable, ahora es el modelo. Y entonces el problema es que una sociedad mal, pero puede funcionar, con algunos psicópatas que la dominan que no se avienen a la ley. Es un problema, es injusto, es lo que luchamos, es lo que todo movimiento revolucionario enfrentó, pero la sociedad funcionaba, mal, injustamente, pero funcionaba. Ahora, si esos que creen que la ley no es para ellos no son esos 4, 5, 8, 15 que dominan, sino todos, ¿sí? Todos se sienten que son Elon Musk, todos se sienten que son Jeff Bezos y están autorizados a hacer eso, bueno, entonces no hay más lazo social, ¿sí? La sociedad se derrumba, digamos, ¿no? Porque es, o sea, no es que algunos no lo cumplen, sino que nadie lo cumple, porque todo el mundo se siente autorizado. Digo, incluso para interpelarse cada uno de nosotros, cuánto nos inficiona ese pensamiento. Yo preguntaría cuántos de los que están en esta charla, o de los que ustedes conocen, hicieron permisos para visitar a familiares en el contexto de las restricciones, familiares mayores que no lo necesitaban, ¿sí? Esto parecía una cosa, yo realmente era tratado como un imbécil por miembros de mi familia porque no iba a ver a mis padres, y me decían, pero haces un permiso y va, pero ¿por qué voy a hacer un permiso si no necesitan que yo vaya? Ah, pero todos lo hacen, nadie controla, no pasa nada. Digo, esto me parece que es ver cómo inficiona hasta en lo pequeño, no Jeff Bezos, digamos. Pero bueno, el problema es que si todos hacen permisos y circulan por la ciudad creyendo que están autorizados porque lo mío es importante, bueno, entonces no tenés medida de restricción. Pues la medida de restricción es que nadie circule, que justamente que sea absolutamente excepcional, que siempre tenés alguna excepcionalidad que tenés que permitir que ocurra. Pero para eso la gente tiene que entender que es una excepcionalidad. Si todos estamos liberados de cumplir con la norma, porque seguro que lo que a nosotros nos pasa es importante y tenemos que vulnerar la norma, bueno, entonces no existe la norma. Digamos, ¿no? Y creo que ese es un problema crucial. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, André, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto verte. Igualmente, ¿cómo andan? Bueno, gracias por el espacio. La verdad que estimula mucho escuchar, pensar, revisar de nueva cuenta. Pero me quedo pensando, Daniel, entre muchas de las cosas que dijo respecto de su libro, a mí hay una afirmación que me quedó resonando porque tiene una densidad muy importante, que es: el Estado no tiene la capacidad de cuidar a su población. Y quería preguntar, porque no sé si termino de entender bien la lógica del planteo al interior de la publicación, de la invitación que nos está haciendo,
si esto, Daniel, tiene que ver, esa afirmación, es una parte del relato vinculado con esta derrota política a la cual referís en esas 3 dimensiones en articulación, o es una constatación empírica. Digo, estás diciendo que el Estado no ha demostrado que no es capaz de cuidar como parte del relato, o porque realmente es algo que ocurrió de esa manera. Y en relación a eso, pensar algunos elementos. Me parece que en tu invitación y en tu exposición y en tus reflexiones en torno a la pandemia, hay un actor o un elemento que parece, me parece, por lo menos por lo que yo pude comprender de tu charla, de tu conversación, hay un elemento que aparece un tanto desdibujado desde mi criterio, que es el elemento de un actor político, social, que es la derecha en guerra. O sea, hubo en ese escenario que vos dibujaste un actor que es la derecha en guerra, que nos permite incluso introducir algunos elementos emocionales en esos 3 registros que vos fuiste marcando, como son, por ejemplo, la mala fe, ¿no? O sea, hubo toda una campaña orquestada intencionalmente para socavar sistemáticamente todas las medidas, y otro elemento emocional, por decir alguno que se me ocurre, es el odio, ¿no? El odio de clase, el odio al otro, el odio a lo popular. Y claro, en ese registro coincido plenamente que cuando uno habla de derrota política, esa derrota política, pensándolo en esa clave, es absolutamente anterior a la pandemia. La pandemia lo único que hizo fue poner un rasero, una especie de telar, para que el odio de la derecha y la derecha en guerra hiciera lo suyo, porque esa derrota es anterior, ¿no? La derrota viene en términos de batalla cultural perdida mucho antes que la pandemia. Y en ese sentido me parece que en el esquema está claramente definido este proceso de subjetivación, que en algún sentido el neoliberalismo en la clave macrista logra a través del consenso llegar al poder, ni siquiera necesita un golpe de Estado ni violencia física, lo hace por consenso en el voto, pero claro, viene a capitalizar un conjunto de elementos que desde mi perspectiva son necesarios para entender este escenario que vos vas mostrando, digo, porque hay inoperancia, hay tibieza, hay dificultades para ganar la pulseada con ciertos poderes, hay dubitación, como por ejemplo con la presencialidad, como por ejemplo con el tema del impuesto bendito a las grandes fortunas, y podríamos hacer una larga lista. Hay gestos mediatizados como el no uso del barbijo o permitir que personas entren a Casa Rosada, pero también hay otros gestos. Hay el gesto de diputados de la oposición que le hacen una denuncia al presidente y lo acusan de envenenamiento público. Digo, hay otros gestos mediatizados y judicializados, como por ejemplo que la presidenta del partido de la oposición le diga al presidente, insinúe y luego se retracte de que él ha estado involucrado en un proceso de coimas. Digo, hay gestos mediatizados. Entonces, si vamos a mirar la mediatización y los gestos, a lo mejor convendría reinstalar los gestos de todo el arco político. Y en ese sentido, frente a la cuestión de la derrota política, que es evidentemente una batalla cultural que venimos perdiendo por goleada, los sectores, en parte por todo lo que acabas de describir, bueno, la pregunta es cómo hacer, ¿no?, para ejercer el poder en esta correlación de fuerzas. No puedo dejar de pensar que esa expresión, el Estado no tiene la capacidad de cuidar a su población, inclusive debería ser matizado y particularizado en los registros que ese Estado tiene, por ejemplo, a nivel jurisdiccional. Lo decimos en una provincia que en las elecciones sistemáticamente
la derecha gana 7/10. Entonces digo, ahí hay un poder real que se está jugando, que enlaza y machea con la cuestión de la batalla cultural que venimos perdiendo, y que me parece que claramente es un elemento que hay que acudir, porque por más que podamos estar en el Estado en forma de gobierno, me parece que esa batalla a nivel de los procesos de subjetivación, a nivel del odio al otro, a nivel del absoluto resquebrajamiento del lazo social, de las dificultades monstruosas que tenemos para comprender que la libertad no es cagarle la vida al otro, sino que la libertad es otra cosa, digo, es una batalla que lo excede grandemente a este gobierno, digo, me parece que de fondo es lo que más podría resultar preocupante, y sinceramente se me hace una lucha colosal, ¿no? Me parece que el tema de los medios masivos de comunicación y la forma como se construye ese sentido común no es poca cosa, ¿no? Pero digo, en la multitud de gestos, ¿no? No solamente los gestos del presidente y su gabinete, hay varios otros gestos. Hay la responsabilidad individual, en el sentido de, bueno, la norma corrupta, la norma perversa, anida en nuestras subjetividades. La trampa, el no reconocimiento del otro, el resquebrajamiento del lazo social, las dificultades para comprender la idea de un proyecto colectivo. Digo, la cuestión de la autoridad, los sectores de clase media, digo, también habría que ahí matizar cuando hablamos de jóvenes en pandemia, de cuáles jóvenes, porque los jóvenes con los cuales yo laburo, que son jóvenes de sectores populares urbanos de Córdoba, vienen estando confinados por el poder punitivo policial cordobés mucho antes de la pandemia. O sea, no es ahora que no pueden ir a tomar la birra. Su vida transcurre en el confinamiento de su barrio, porque cuando ponen un pie en el centro son sistemáticamente detenidos, hostigados, verdugueados, asesinados por la policía, de modo tal que me parece que ahí habría, en orden a seguir pensando, ¿no? Y a seguir construyendo matices en esta complejidad que nos atraviesa. Por eso es muy importante la posibilidad de pensar, ¿no? Y de seguir construyendo juntos y juntas. Gracias. Bueno, gracias a vos, Andrea. Voy a cerrar con esta porque ya estamos sobre las 8 casi, así que muy tarde, pero voy a aprovechar porque son varias cuestiones todas articuladas, entonces una respuesta larga. Bueno, con esa cerramos. Por ahí quería comentar también que estoy de acuerdo que había puesto en el chat Diego la cuestión de agregar el factor ecológico y cómo pensarlo en términos de principio precautorio, que sí, que está buenísimo. El aporte de Diego para agregarlo y para pensarlo. Y vamos a lo tuyo porque eran como varios temas que ibas preguntando y aportando y voy a tratar de irlos uniendo y articulando, ¿no? Por un lado, vos me preguntabas si esto de que el Estado no es capaz de cuidar a la vida de su población era una constatación empírica, una derrota política. Y yo diría, es la articulación de ambas cosas. Pero lo que a mí me enoja es que no se haya intentado revertirlo. Podía haber salido mal, pero había condiciones para intentar revertirlo. ¿Qué quiere decir? Que es una derrota política porque es un punto de llegada, no es natural que el Estado no pueda cuidar la vida de su población, es un punto de llegada, entonces es una derrota política que, como decíamos, es previa a la pandemia. Ahora, la pregunta es una constatación empírica porque es lo que ocurrió. Ahora, no una constatación empírica naturalizada, esto es, sí o sí el Estado no tenía posibilidad de cuidar la vida de su población. Creo que, bueno, no lo pudimos saber, podía haberlo intentado más, podía haber sido derrotado igual, digamos, pero derrotado en otro tipo de batalla. Digo, hubiese preferido morir con la bota puesta, esto de dar la batalla que había que dar y en todo caso ser derrotado por la insurrección popular. No creo que hubiese ocurrido. La verdad que no pasó en ningún lugar. Entonces me parece que hubo demasiado miedo a la tapa de Clarín, digamos, y no una percepción de qué tan grave podía ser eso. ¿Entendés? ¿Cuántas marchas más iba a hacer Bullrich? Digamos, ¿cuánta gente iba a juntar? Digamos?
Tengo mis dudas. ¿Realmente iba a ser la mayoría de la población? ¿Realmente iba a ser un 2001? ¿Alguien pensaba seriamente que el gobierno iba a tener que renunciar por cuidar a la vida de la población? Yo creo que no. Está bien, es contrafáctico, no lo sabemos. Yo creo que no. Digamos, ¿no? Entonces digo, es que no podía, es una constatación empírica de que de ninguna manera el Estado puede, o es que no se quiso ir un poco más a fondo. Yo tiendo a pensar lo segundo, pero es una duda, digamos, que solo la podemos saber si buscamos ir a fondo. Entonces eso con respecto al primer tema. Con respecto a lo segundo, que vos decías, bueno, en el libro yo trabajo muchísimo sobre esta derecha en guerra, sobre la mala fe, sobre el odio, digo, está muy desarrollado, pero no me gusta cierto estilo y sobre todo de ciertos medios de comunicación que se supone que son los propios, entre comillas, que no sé si los asumo tanto como propios o no, pero digo, que lo que hacen es una especie de TN al revés, digamos, ¿no? Como si todo se resolviera solamente iluminando qué tan malvada es la derecha. Y digo, me parece que eso no nos suma políticamente. Yo digo, bueno, no es que no lo niegue, no lo reconozca, digamos, sí, por supuesto, y por eso digo, en el libro lo trabajo bastante, pero me parece que es paralizante eso, porque lo que nos sirve para transformar la realidad es entender qué podemos hacer nosotros, no seguir machacando con lo que es inmodificable. Esto es, hay una derecha destituyente en toda la región, negacionista, articulada con los medios concentrados de comunicación. Bueno, es una variable de la realidad. No tiene mucho sentido seguir alimentándonos en quejarnos de que esa derecha es lo que hay, es esa derecha. Uno debe gobernar o enfrentar o articularse como campo popular sabiendo que existe esa derecha, sabiendo que están esos medios de comunicación. Es una variable de la realidad, por supuesto que la podemos describir como O una cambiando variable la de ley de realidad, medios. pero no como una excusa, digamos, Claro. ¿no? O sea, está bien, es una variable de la realidad, listo, ¿cómo la enfrentamos? ¿Qué hacemos con esa variable? Entonces ahí es donde entra una mirada mía muy crítica, pero crítica desde el propio campo, digamos, de qué es lo que se hizo en la pandemia, porque creo que se podía haber hecho otra cosa. Básicamente eso. Recuerdo ese momento, porque por eso digo, situémonos en ese momento, que igual lo describo con mucho detalle en el libro, pero situémonos en marzo 2020. ¿Sí? O sea, nosotros pensemos, esa derecha articulada había sido con el préstamo del FMI, con todo el acompañamiento mediático, con todo, había sido derrotada de modo contundente a nivel electoral. Había asumido un nuevo gobierno con acompañamiento social y además que tenía, cuando introduce las medidas de restricción, 82% de apoyo. O sea, al triunfo electoral del 2019 se había sumado en el inicio del 2020 muchísima gente que sin estar de acuerdo con ese gobierno sí lo acompañaba en las medidas de protección. Cuando ese gobierno intenta avanzar un poquito, sobre algún sector económico, que es esa confrontación con Techint, cuando Techint, en medio del inicio de la pandemia, lleva a cabo 1.400 despidos, ¿sí? Es ese el motivo del primer cacerolazo, del 30 de marzo 2020, ¿sí? Que tiene como eje algo que tenía fuerza en la Argentina, que era todo ese estilo antipolítico que digo, creció por derecha, pero creció por izquierda también. El 2001 tiene mucho que ver con la lógica antipolítica. Entonces, lo que sale es ese estilo antipolítico diciendo que se bajen los sueldos los funcionarios. Ahora, yo recuerdo que esa misma noche, que yo ya tenía bastante presencia en redes sociales y demás, esa misma noche tuiteé, hay que hacerle aikido al cacerolazo. Era una oportunidad ese cacerolazo de dar un salto en esa construcción política. Ahora, ese salto requería esto que decía, de que el político es el que debe dar el ejemplo. La respuesta ante ese cacerolazo tenía que ser la rebaja de los salarios políticos acompañada del impuesto a las grandes fortunas, por el mismo porcentaje además, lo cual hubiese implicado algo muy distinto a lo que se hizo mucho más temprano y mucho más contundente. ¿Ustedes quieren 15% de rebaja de los salarios políticos? ¿Cómo no? Todos tenemos que hacer el sacrificio. 15% del salario político y 15% de contribución de la grande fortuna, no el 2% que se cobró, 15%. Cambiabas la estructura política argentina. Ah, ¿no quieren el 15% de la fortuna? Bueno, entonces que sea el 10%, pero entonces el 10% de los políticos. Le atabas las dos discusiones
y le revertías el cacerolazo y la lógica antipolítica con 82% de aprobación que tenías. Primo la lógica de casta, de lo chiquito, de lo mezquino, de los sueldos políticos no me los van a tocar. Digamos. Y la verdad que fue el inicio, fue abrirle el campo a esa derecha. Fue el inicio del quiebre de las medidas de cuidado, ¿sí? Cuando vos tenías a gran parte de la población cobrando cero, no era el momento de defender. Ojo, yo defiendo que los salarios políticos deben ser altos, ¿eh? Yo defiendo eso. No estoy de acuerdo con el planteo trosco de que un diputado tiene que ganar como un docente. Parece que un docente tiene que ganar mucho más, pero tiene que ganar mucho más de lo que gana, pero un diputado tiene que ganar más que un docente. Digamos. Yo no estoy de acuerdo con ese discurso tonto, digamos, de que todo vale lo mismo. Pero ojo, no en marzo de 2020, en el medio de una pandemia, con comerciantes ganando cero. Digamos. Ese era el momento donde decir, nosotros también nos ponemos barbijo, nosotros también restringimos las reuniones y no entra nadie a casa de gobierno, y nosotros también nos bajamos los sueldos. Y como nosotros no somos los que más ganamos en este país, sino que los que más ganan son las grandes fortunas, también se lo bajamos a las grandes fortunas. Eso no estuvo, y ahí entró la antipolítica a calar. Entonces cuando vos decís por qué esa derecha logró escucha, no es porque Clarín machaque todo el día, también, pero no es el eje. Esa es la excusa. Es porque no fuimos capaces de armar un discurso alternativo a ese. Y eso es lo que yo reclamo. Y eso, en ese caso, y con la pandemia, y con todo en general, entonces, lo que digo es, por supuesto que todo lo otro existió. Pero todo lo otro confrontó con un gobierno cada vez más preocupado por la tapa de Clarín, y porque no le hagan la tapa mala de Clarín, que es una lucha imposible y tonta, porque Clarín, por supuesto que te va a hacer la tapa siempre. Entonces, el problema no es qué te va a poner Clarín en la tapa. El problema es cómo construimos un discurso que confronte con eso. Ponga lo que ponga, y no correr atrás de lo que el poder hegemónico quiere que discutas, sino poner nosotros los ejes de la discusión. Y por supuesto que te van a acusar de que es el comunismo, de que, bueno, era obvio que eso iba a ocurrir. ¿Ya? Esto me parece que es lo que estuvo detrás, porque fíjate que después fue lo mismo con Vicentín, digamos, fue lo mismo con la contribución a grande fortuna, que se presenta en marzo-abril y termina recién siendo sancionada en noviembre, y por un monto mucho menor de lo que se requería y lo que era el monto inicial. Y lo mismo con esta idea de la responsabilidad individual que planteabas, que tiene que ver con una pandemia no se puede dejar librada la responsabilidad individual. El gobierno compró la idea de la responsabilidad individual, que es parte de esa hegemonía neoliberal. Un gobierno tiene la obligación de imponer la norma. Y por eso no donde más sufren, sino justamente en los sectores que creen que la norma no es para ellos. Y ahí coincido con vos, y es muy interesante para verlo en otro lugar. Esto de que decías que hay sectores que viven, yo lo anoté de otra manera, que como lo dijiste vos, pero era como lo interpreté yo, pero que me pareció buenísimo esto que decía, hay sectores que viven desde siempre peor que la pandemia, digamos. Esto decía, por supuesto. Ahora fíjate, lo que pasó con Formosa. Parte de mi enojo es cómo el gobierno entregó a Formosa. Y el gobierno, yo creo que entregó a Formosa porque era muy grave que una provincia demostrara que se podía hacer otra cosa. Formosa había logrado contener la pandemia. Un muerto en todo 2020. Tenía manifestaciones en contra, por supuesto, desastrosa, y así todo lo pudo sostener. ¿Fue todo maravilloso lo que hizo? No, no fue maravilloso, tuvo problemas. Yo hablé mucho con las autoridades de Formosa, les proponíamos otras cosas, les cuestionamos mucho lo que hacían, pero con muchísimo respeto, porque era la provincia que logró contener la pandemia. Entonces empecemos de ahí y después veamos qué se puede mejorar. Ahora, va en la misma línea que vos decías. Mandaban a la gente a centro de aislamiento, ¿sí? Y entonces eso para los sectores medios era feo, porque no lo mandaban a un hotel, lo mandaban a un centro de aislamiento. Incluso por ahí para los que estamos en esta charla no hubiese sido lindo pasar esos 14 días en un centro de aislamiento. Ahora, hubiese sido un aprendizaje también por esto que vos decís, porque el 30 o 40% de la población de nuestro país vive mucho peor que en un centro de aislamiento de Formosa. Entonces, por supuesto que mejor hubiese sido que hubiesen tenido una estructura de hoteles. Bueno, es Formosa, no es Córdoba ni Buenos Aires. Hizo lo que pudo, ¿sí? Con centros de aislamiento que la verdad que no estaban buenos. Ahora, contuvieron la pandemia. Entonces, lo que digo, bueno, empezar a ver cómo uno gradúa esos valores. Entonces,
uno podía decir, bueno, la verdad que 14 días era una barbaridad, por ahí estaba bien al inicio de la pandemia, pero después sabíamos que 14 días no hace falta. Bueno, fue toda una discusión con las autoridades de salud de Formosa, mirá, si en vez de 14 haces 7, te va a facilitar la gestión, los centros pueden ser mejores, podés aprovechar la estructura hotelera. Segundo, no metas a la gente toda junta que no convive 6 o 7 personas en un mismo ambiente, pues si hay alguno contagiado se pueden contagiar, tiene que ser un lugar individual para cada persona. Bueno, había cosas que podían hacer mejor. Lo real es que el costo de las cosas que hicieron mal no implicó ninguna muerte. ¿Sí? Esto es, implicó malestar y disconfort a un conjunto de gente, que si se lo podés evitar, mejor. Pero digo, hay que poder, y por eso digo que en definitiva es una cuestión ética. Bueno, para mí malestar y disconfort es menos grave que muerte. Hay una escala de valores de la gravedad. Cuando quebraron la estrategia sanitaria de Formosa, que la quiebra, primero la Corte Suprema, pero la que verdaderamente la quiebra es un decreto presidencial que le impide hacer lo que estaba haciendo. ¿Sí? Ahí entonces Formosa tiene 1000 muertos en 2 meses. Había tenido 1 durante todo un año. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las cosas que digo, bueno, había otras posibilidades. No eran fáciles. ¿Sí? Por supuesto que no eran fáciles, pero a mí me gustó algo que dijo hacia fin de año Cristina, referido a otro tema, pero que se aplica esto también, cuando decía, bueno, con el tema de las denuncias y qué sé yo, bueno, el que no tiene la entereza, el coraje para desempeñarse como funcionario político, que vaya y labure de otra cosa. Bueno, es algo medio así, digamos, ¿no? Es decir, ibas a tener problemas si había una política de cuidar a la población por parte del Estado. Claro que ibas a tener problemas. Ibas a tener denuncias en organismos regionales, ibas a tener a toda la derecha bombardeando, claro que ibas a tener problemas. Ahora, bueno, eso es gobernar, digamos, ¿no? O sea, hacerse cargo de los problemas y enfrentarlos. Y por eso digo, y en todo caso, bueno, morir con la bota puesta, digamos, ¿no? Una cosa es que hayan derrotado tu política sanitaria. Yo creo que Formosa puede estar muy orgulloso. Al final tuvo un desempeño parecido a todos los demás, pero puede estar muy orgulloso. Me derrotaron, yo hice todo lo que podía, y vamos a ver cómo le va electoralmente. ¿Sí? Yo creo que gran parte de su población lo va a reconocer. Vamos a ver cómo le va electoralmente, porque a la población le quedó muy claro que mientras se aplicaba la política del gobierno de Formosa, no tuvieron COVID. Que cuando la intervención externa a Formosa logró quebrar esa política sanitaria, tuvieron 1.100, 1.200 muertes. Bueno, es un dato para evaluar. Yo lo que digo es, me parece que distinto hubiese sido, y ese es un poco mi enojo que notás, pero que no niega todo el papel de la derecha, pero es distinto hubiese sido dar esa pelea y perderla. ¿Sí? Yo creo que la perdimos antes de darla. Esto es lo que me genera cierta estupefacción, digamos, o sea, en el sentido de decir, no es que se dio y se perdió. Por eso digo, hubo distintos momentos donde había acompañamiento social. Digamos, me parece que nunca son peleas de calado distinto. Uno es la batalla cultural que para mí venimos perdiendo sistemáticamente y que el propio kirchnerismo no pudo llegar a cerrar y a coagular y a cristalizar, y otros algunos elementos que me parece, creo entender, tienen que ver con la lógica interna del gobierno Fernández, digo, ahí habría que ponerlo en sintonía fina y empezar a examinar algunos elementos que evidentemente exceden, me parece, la pregunta. Bueno, por eso digo, eso es lo que trato de hacer en el libro, ir parte a parte, porque tal como decís, después hay que entrar a la sintonía fina, decir, bueno, no fue igual el gobierno nacional que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no fue igual el gobierno de la provincia de Buenos Aires que el gobierno de Córdoba, no fue igual el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo que hable Cristina que hable Alberto, no es lo mismo. Tal cual. Después tenemos que entrar uno por uno, pero bueno, tenemos que ver el resultado al que se llegó en esa configuración y tratar de explicar las distintas variables. Que bueno, el libro es un intento por avanzar en esa. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, Luis, no sé si... Bueno, no, nos quedamos. Siempre es un placer, es un gusto escucharte. Yo en nombre de la Fundación Universitaria quería agradecerte una vez más por acompañarnos. Ha sido un gusto haber podido hacer esta presentación. También quiero agradecer a todas y cada una de las personas que nos acompañaron en lo que fue esta presentación, porque la verdad, bueno, leo algunos nombres, veo algunas caras y créeme, Daniel, que has tenido un panel de lujo y que han realmente honrado tu presentación.
Vamos a seguir trabajando, ya sabés que todas estas cosas nos motivan, te vamos a seguir convocando, y bueno, será hasta el próximo encuentro. Cómo no, un placer. Simplemente eso, y muchas gracias para todos. Un abrazo. Chao, chao. Suerte. Hasta luego, buenas Gracias noches. a ustedes. Gracias.